Segunda de Pedro capítulo 3, hermanos, del versículo 10 al versículo 14 vamos a estar leyendo. Perdón. Sí. Si ya lo encontró, si ya se lo pusieron por ahí en la pantalla, ¿verdad? Ponga el dedito. Que ya lo estoy mirando, pastor, aquí, ya estoy bien atento. Sí, ok. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, ahí en Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 10 al 14. Dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual, dice, los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, dice ahí. Versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida de Dios, dice ahí, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra, dice, nueva, en los cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, dice ahí, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, dice ahí, en paz. Gloria a Dios por su palabra. Hacemos una oración. Dios, te damos gracias y te damos a ti el honor. Te damos toda la honra, Señor, en esta tarde, porque tú has sido bueno para con nosotros, Señor, y te damos las gracias porque tenemos la oportunidad una vez más de mirarnos en el espejo de tu palabra, Señor. Podemos encontrarnos ahí en tu palabra, Señor, y tu palabra nos puede enseñar, nos puede instruir, nos puede corregir, como dice, Señor, el apóstol Pablo ahí en Timoteo, Señor, y podemos llegar a la estatura del varón perfecto, Señor, que es Jesús, si tan solo podemos ser sensibles a tu palabra. Espíritu Santo, háblanos a nuestra vida. Toca nuestro corazón, toca nuestros pensamientos, Señor Dios, que seamos transformados a través de la renovación de nuestras mentes, mi Dios, y así poder alcanzar, Señor, tu gracia, poder alcanzar la gracia del Padre, Señor, de todos, Señor, y poder encontrarnos, Señor, contigo, Señor, en cada día, en cada momento, Señor Dios, que como hoy disponemos para buscar tu presencia. Espíritu Santo, instrúyenos a través de tu palabra, mi Dios, en el nombre de Jesús, amén y amén. Ocupe su lugar los que están aquí, gracias. Sí, es una hermosa palabra, ¿verdad? Que pues tiene que, hermanos, de alguna manera u otra llevarnos a un poquito de conciencia, de pensar un poquito, sí, de pensar, ¿verdad? Cómo es que usted y yo estamos viviendo, ¿verdad?, nuestra vida. Nos pone a meditar esta palabra, ¿sí? A meditar en lo que Dios, hermanos, está haciendo, en lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y hace unas semanas atrás, alguien preocupado por todo lo que está sucediendo en este tiempo me preguntaba que si yo creía que ya estábamos en los últimos tiempos. Me decía: pastor, ¿crees que ya estos son los últimos días de la humanidad? ¿Crees que Cristo ya viene por su iglesia?, me decía. Precisamente las respuestas a esas preguntas que él me hacía aquel día inspiraron este mensaje. Ya estamos hablando de como 4 semanas o un poquito más, pero ahí nació este mensaje, ¿sí? Lo traía ahí en mi corazón, ¿verdad? Y lo quería predicar, pero no era el tiempo, y hoy es el tiempo, ¿sí? Yo le respondí que en mi experiencia, ¿verdad?, he vivido, con la experiencia que yo he vivido, le decía yo, como tú y muchos otros, le respondí, crecí en un hogar cristiano y he escuchado que Cristo viene por su iglesia desde que era niño. Más aún, tuve la grande bendición de crecer en una familia pastoral donde estas enseñanzas eran casi el pan de todos los días, ¿sí? Es que podrá imaginarse usted,
Cómo estaba yo en ese tiempo. Ya después en mi juventud decidí alejarme de Dios, que porque no lo necesitaba en mi vida. Pero si alguna pregunta o preocupación había en mi corazón en todo ese tiempo que estuve fuera, imagínense cuál era. Y si viene Cristo por su iglesia el día de hoy, me voy a quedar. ¿Sí? Esa era mi preocupación, era mi pregunta. Gracias a las grandes misericordias de Dios, hermanos, hoy puedo decir que estoy seguro que si viene Cristo por su iglesia en esta noche, yo me voy con Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sí? Entonces, hermanos, mire, aun cuando muchos han tratado de adivinar, descifrar, interpretar o discernir sobre cuándo será la segunda venida de Jesucristo, Pedro, hermanos, en su segunda carta a la iglesia, ¿verdad? Aquí en el capítulo 3, precisamente se enfoca en esto, pero interesantemente lo presenta en una perspectiva diferente. Fíjese esto, ¿sí? En otras palabras, él nos está enfocando tanto en la pregunta de cuándo será la venida del Señor, como muchos, ¿verdad?, se preocupan por ello. Una perspectiva diferente nos presenta el apóstol Pedro, ¿sí? Y nos trae respuestas a tan grandes interrogantes sobre la segunda venida de Cristo. El apóstol asegura, hermanos, que es un hecho que Cristo viene por su iglesia. ¿Sí? Es un hecho que Cristo viene por su iglesia. Mira una vez más, ahí en el versículo 9, ¿sí?, y 10, y luego nos brincamos al 13. Mira lo que dice, el versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos, note esto, la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, dice ahí, y los elementos ardiendo serán deshechos, ¿sí?, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Versículo 13 dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierras nuevas, en los cuales mora la justicia, dice la palabra. Amén. Fíjense, Dios es paciente para con nosotros. Está diciendo la escritura que no es que Él retarde su promesa, no es de que Él, hermanos, estén pasando los años, estén pasando los siglos, ¿verdad?, estén pasando los días y todavía Él no quiera venir por su iglesia, sino está diciendo que Él viene por su iglesia. Y este es un hermoso hecho. Cristo viene pronto a levantar su iglesia, ¿sí? Pero así como nos ha extendido la salvación, hermanos, a través de su muerte, también el grande amor de Dios ha hecho extender su misericordia sobre nosotros todos los días. ¿Para qué? Para que todos, hermanos, tengamos, dice aquí la escritura, tengamos la oportunidad de alcanzar la vida eterna a través del arrepentimiento. Dios quiere que todos, note usted ahí la palabra, hermanos, que hace énfasis en un par, hermanos, de áreas, ¿verdad?, diciendo que Dios quiere que todos alcancemos misericordia, que todos, hermanos, vayamos al arrepentimiento y podamos recibir perdón de nuestros pecados. ¿Sí? Ahí, hermanos, yo estoy muy de acuerdo con aquellos que dicen: Dios no nos pudo haber creado solo para destruirnos, ¿verdad? Y yo creo que eso es muy cierto. Por eso sigue, hermanos, cada día nos sigue ofreciendo
Sí, salvación a través de Jesús. Y en este tiempo más todavía Él es paciente para con todos, dice la Escritura. Él está siendo paciente para con usted, está siendo paciente para conmigo, ¿verdad? Y dice, porque quiere darnos la oportunidad de un día estar con Él allá en ese cielo nuevo, en esa tierra nueva que está declarando la Escritura. ¿Sí? Quiere que estemos con Él allá en el cielo. Pero imagínense, hermanos, si Jesucristo viniera el día de hoy por nosotros, ¿en qué condiciones encontraría a su iglesia? Le explico en un momento. ¿Sí? Pero es importante que usted y yo entendamos que esto es un hecho. Cristo viene por su iglesia. ¿Sí? Él viene por su iglesia. También es un hecho que para Dios no existe el tiempo. ¿Sí? Para Dios no existe el tiempo. Miren, hermanos, ahí el versículo 8, ahí mismo del capítulo 3. Y también quiero que vaya conmigo a Salmo 90. Tenemos que explicarnos por qué Jesucristo no ha venido por su iglesia. Anote ahí. ¿Sí? Pero lo que sí sabemos es que es un hecho que para Dios no existe el tiempo. Versículo 8, fíjese lo que dice. Segunda de Pedro 3:8 dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años, dice ahí, como un día. Salmo 94 dice: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias, dice ahí, de la noche. ¿Sí? Una vigilia de la noche. Sabemos, hermanos, que debajo del cielo todo se mide bajo o a través de tiempo y espacio. ¿Sí? Todo en la tierra, todo lo que usted y yo conocemos se mide a través de el tiempo y espacio. Ustedes y yo medimos la vida a través de los días, ¿verdad que sí? Medimos el desarrollo del ser humano a través de los días, a través del tiempo, de los años. Medimos, hermanos, las cosas a través del espacio. ¿Sí? Aquí tenemos un espacio aproximadamente de 24 pulgadas. ¿Sí? Entonces todo debajo del cielo se mide a través del tiempo y espacio. Pero es un hecho, hermanos, que para Dios no existe el tiempo. ¿Sí? Él es quien habita desde la eternidad hasta la eternidad, nos enseña su carácter. Y esto, hermanos, es en tiempo y espacio. Dios habita desde la eternidad hasta la eternidad en tiempo y espacio. Es decir, Él es desde siempre y hasta siempre. Amén. Y Él habita en todo lugar. Amén. Él habita desde aquí hasta la eternidad. Amén. Entonces para Dios no existe. A Dios no se le puede medir, hermanos, a través del tiempo, a través del espacio. Y estos versículos, hermanos, que acabamos de leer, ahí el versículo 8 de segunda de Pedro 3 y Salmo 94, ¿sí? Nos dicen que para Dios 1000 años de los nuestros son comparables como uno de sus días. ¿Verdad que sí? 1000 años de usted y míos son comparados delante de Dios como si fuera un día. Y note más aún todavía, 1000 años nuestros son comparables con una vigilia de la noche para Dios. Una vigilia de la noche se compone de 3 horas. Imagínense, hermanos. ¿Sí? Para Dios no existe el tiempo. Para nosotros han transcurrido alrededor de 2000 años desde el nacimiento y la muerte de Jesús. Y las misericordias de Dios, hermanos, nos despiertan cada mañana, ¿sí o no? Hace 2000 años aproximadamente. Pero Dios nos sigue despertando con su misericordia cada mañana. Pero para Dios, hermanos, quizás apenas es medianoche desde que su Hijo vino a morir por nosotros. Amén.
¿Sí me está siguiendo? Póngame un dedito si me está siguiendo ahí. Amén. Para Dios quizás es todavía medianoche, hermanos, 2 vigilias, ¿verdad? Aproximadamente. Porque es un hecho que para Dios no existe el tiempo. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, existe, hermanos, y es un hecho que Cristo viene por su iglesia. También es un hecho que el tiempo no existe para Dios. ¿Sí? Le decía, desde niño yo escuché que Cristo viene por su iglesia, pero mi tiempo, ¿verdad? No determina el tiempo de Dios, porque para Dios no existe el tiempo. Para Dios otra vez, quizás ha pasado desde que yo nací, ¿verdad? Un segundo en su reloj. ¿Sí? Tenemos que ir, hermanos, ahí meditando en lo que nos enseña su palabra. Porque cuando usted y yo creíamos que ya conocíamos, ¿verdad? Y muchas veces nos hemos preguntado, bueno, desde entonces se predica que Cristo viene por su iglesia y no ha venido todavía. Amén. Es porque para Dios no existe el tiempo, hermanos. Sí, pero también es un hecho que debemos de estar siempre preparados. ¿Sí? Una vez más, el versículo 10, mire la primera parte, ¿qué dice? Pero el día del Señor, ¿qué? Vendrá como ladrón en la noche. ¿Sí? Note esta expresión, como ladrón en la noche. Cuando entra el ladrón en la noche, ¿qué sucede? Ni nos damos cuenta. ¿Verdad que no? Versículo 11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros, note aquí, andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo no debemos de andar, hermanos? En santa y piadosa manera de vivir. Versículo 14 dice, por lo cual, oh amados, estando en espera, fíjese esto, ahí subraye en su Biblia, note esa palabra, estando en espera. ¿Cuánto estamos en espera? Híjole, ¿cuántos deditos? A ver, cuéntalos, hermana Denise, por favor, ahí. Si no, me voy a tener que preocupar entonces. ¿Sí? Dice, por lo cual, oh amados, fíjese el Espíritu Santo, hermanos, ahí en la expresión del carácter y la palabra del apóstol Pedro diciendo, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia. También subraye eso, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Es un hecho que debemos estar preparados para su venida. Mateo 24, versículo 42, hermanos, está diciendo la palabra. Jesús mismo declarando acerca de su venida. Mire, ya está ahí. Versículo 42 de Mateo 24 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir ¿quién? Vuestro Señor. Velad pues, porque no sabéis a qué hora vendrá vuestro Señor. Es un hecho que debemos estar siempre preparados para su venida. Nos declara la Escritura. He aquí el meollo del asunto, la preocupación de todo pastor. Por ahí les puse un texto a los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Me preocupa su salud espiritual. Es la preocupación de todo pastor. Hermano, realmente la iglesia está esperando a Jesús. Realmente estamos, hermanos amados, estamos esperando estas cosas que han de suceder. Le decía yo a este hermano que me preguntaba, yo no estoy seguro si esto que está pasando en estos días ya son o ya es la señal de que Jesús está a la puerta y listo para venir por su iglesia. Yo no lo sé, pero de lo que sí estoy seguro, le decía, en que tú y yo debemos de estar preparados en todo momento.
Debemos de estar preparados en todo momento para recibir a nuestro Señor en las nubes. La iglesia va a recibir a Jesucristo en las nubes, hermanos. Usted y yo no sabemos cuándo va a ser ese día. Yo no estoy seguro si lo que está pasando, esta pandemia, es el principio de dolores, como dice la escritura. Yo no lo sé ni se lo puedo asegurar, pero lo que sí sé es lo que me declara el apóstol Pedro, lo que me declara el mismo Jesucristo, diciéndome que yo tengo que velar y orar, que tengo que estar listo esperando de todas las cosas que han de acontecer, porque de que Jesucristo viene por su iglesia, pero no sabemos ni el día ni la hora. Declara la escritura que el Hijo del Hombre vendrá por su iglesia, como lo dice Mateo 24:36. Solo nuestro Padre que está en los cielos, decía Jesús. Yo no lo sé, ni los ángeles lo saben. Solamente mi Padre sabe cuándo es el momento, si ya va a amanecer o si todavía estamos a medianoche. Es un hecho que debemos de estar preparados. Oiga, hermano, ¿por qué la Biblia declarará, hermanos, el tiempo de la venida de Jesús como principio de dolores? Jesús mismo lo dijo, porque habrá muchos que dirán: Señor, Señor, en tu nombre yo iba a la iglesia, en tu nombre cuidaba de mi familia, en tu nombre, Señor, hacía esto y hacía lo otro, en tu nombre predicaba, en tu nombre me paraba allá en la esquina y hablaba de tu gran amor y de tu misericordia a la gente. En tu nombre, Señor, yo hacía cosas grandes allá afuera. En tu nombre, Señor, yo tomaba decisiones, Padre, ¿verdad? Pero dice que acercándose a Él, Jesús les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Y si para mí es doloroso como pastor, no puedo imaginarme el corazón de Jesús. Yo no sé cuándo va a venir Jesús por su iglesia. Yo no me atrevería a decir, como muchos lo han hecho. Le decía hace un momento que Jesús ya viene por su iglesia mañana. No lo sé, pero lo que sí sé es de que debemos de estar listos, hermanos. Listos, preparados, velando y orando. Acuérdese de las parábolas que nos enseña la escritura, las parábolas de las vírgenes, hermanos, que estaban ahí, ¿verdad? Escuché esta expresión que yo usaba antes mucho, ¿verdad? La escuché recientemente. Estaban dormidas en sus laureles, a gusto, descansando, porque la pandemia estaba todo lo que da. Ahí en la casita bien a gusto. Ahí estaban las vírgenes. No llenaron sus lámparas de aceite. Su vida estaba vacía de la gracia y de la gloria de Dios. No había presencia del Espíritu Santo en su vida, porque no estaban buscándolo. No había fuego de Dios en sus corazones. Por eso les daba igual si orar, les daba igual si leer la palabra, les daba igual si ir a la iglesia o no. Se quedaron. Es un hecho que debemos de estar siempre preparados para su venida. Pero también es un hecho, hermanos, que Cristo viene por una iglesia. Viene por una iglesia. No muchas iglesias, viene por una. Porque se supone que su iglesia es una iglesia que se une, unida. Nos predicaban el domingo. Es una iglesia, pero viene por una iglesia, hermanos, santa, sin mancha y sin arruga. Santa, sin mancha y sin arruga, hermanos. Pensemos bien en esto. Jesucristo, hermanos, dejó su trono a la diestra del Padre allá, de Dios Padre. Lo dejó para venir, hermanos, y vivir entre nosotros como hombre. Lo dejó para
venir y vivir como siervo, dice la Escritura. Lo dejó todo para pasar por un proceso muy doloroso de sufrimiento que usted y yo conocemos. Y aparte venir y morir, hermanos, martirizado en una cruz por nuestros pecados. Pero todo lo hizo con un plan, ¿sí? Y un grande propósito para su iglesia. Efesios 5:27, mire. Sí. Efesios 5:27. El plan maestro de Jesús de ir a la cruz, hermanos, fíjese. Todo lo hizo con un plan, dice aquí el versículo 27. ¿Cuál era el plan de Cristo? A fin de presentársela la iglesia a sí mismo, presentarse a su iglesia. Vino y murió por nuestros pecados, vino y sufrió, vino dejando su trono a la diestra de Dios, quitándose, hermanos, la autoridad de Dios, hermanos. Se humilló a sí mismo, dice la palabra, tomó forma de siervo y todo lo hizo, dejó su ejemplo, habló su palabra, la transmitió a sus discípulos y todo lo hizo a fin de presentarse a sí mismo una iglesia una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa, dice ahí, sin mancha. Sí, lo hizo todo para presentarse a sí mismo una iglesia digna de su sacrificio. Una iglesia digna de su sacrificio, hermanos. No todo el que dice yo soy iglesia. Ahora sí, como alguien dijo, él viene por una iglesia que vale la pena. Una iglesia que valió la pena morir en aquella cruz. Una iglesia santa en toda la extensión de la palabra, hermanos. ¿Se lo defino? Una iglesia santa en toda la extensión de la palabra es una iglesia fiel y dedicada para Dios. Una iglesia que no miente. No hay mentiritas blancas en la iglesia de Cristo. Para que no se enoje el pastor o no me esté insistiendo. Una iglesia que no engaña. Una iglesia que no roba. Una iglesia que no ofende. Una iglesia que no ignora ni olvida a su prójimo, que también necesita de Dios y de nosotros. Conozco un pastor que no hace mucho tiempo hizo una convocatoria a su iglesia para apoyar a una familia que estaba pasando por un proceso difícil. La única respuesta que tuvo fue de otra familia que él sabía también estaba necesitado, diciendo: yo apoyo, pastor, con mi mano derecha. Hoy mi amigo pastor se encuentra juntando un poco más para poder darle un apoyo digno a esa familia que está pasando por ese proceso difícil. Una iglesia que no ignora ni olvida a su prójimo, que también necesita de Dios y de nosotros. Una iglesia santa es aquella que no se envanece en sus propios razonamientos, en sus propias ideologías, sus propias maneras de pensar, sino que día y noche medita en estos hermosos principios. Es una iglesia que no tiene más alto concepto de sí que el que debe tener,
que no es rebelde a los principios de moralidad y de conducta que establece la Biblia, que no va en contra de lo que ya ha sido en perfección diseñado y creado por un Dios omnisciente, un Dios que todo lo conoce. Es una iglesia que ama, es una iglesia que obedece, es una iglesia que valora y respeta, es una iglesia que se esfuerza todos los días por agradar a aquel que nos llamó con un llamamiento santo. Amados, el llamamiento que usted y yo tenemos, el llamamiento de la iglesia, es un llamamiento santo. Un llamamiento santo, dice la palabra. Versículo 2: esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Esperando y apresurándoos para la venida de Dios. Por lo cual, oh amados, dice, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. Hallados por Él sin mancha, irreprensibles. Este llamamiento es un llamamiento santo, un llamamiento que nos mantiene apartados, hermanos, de todas esas cosas que le mencionaba. Ahora, esta es la pregunta: ¿está usted listo o lista para recibir a su Señor en las nubes? O las circunstancias de la vida, entre comillas, lo subrayo, lo hago bold, oscuro, para que lo note. O las circunstancias de la vida nos han desviado del llamado y nos han confundido. ¿Acaso nos hemos olvidado que es un hecho que Cristo viene por su iglesia? Nos hemos olvidado que es un hecho que para Dios no existe el tiempo, como puede ser hoy, puede ser mañana o en 1000 años. O nos hemos olvidado también que es un hecho que debemos estar siempre listos para su venida. Y que también es un hecho que Jesucristo solo, entre comillas y subrayado, y Paul también, oscuro, solo viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. No es todo aquel que dice Señor, Señor, sino aquel que hace la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre no solamente, hermanos, es Dios, yo te voy a obedecer, sino obedecer todo lo que habla el Señor de su palabra, hermanos, de su iglesia. Amén. Todo lo que representa la esencia de Dios, el carácter de Dios, hermanos. Es un hecho que el llamamiento de la iglesia es un llamamiento santo. Es un llamamiento santo, hermanos. Porque sin santidad nadie verá al Señor, venga hoy, mañana o en 1000 años. Es tiempo, hermanos, que la iglesia nos evaluemos a nosotros mismos y nos demos cuenta qué está sucediendo en nuestras vidas, cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana.
si solamente es una vida cristiana de apariencias, una vida cristiana, ¿verdad?, que se mira muy bonito con el saco, el hermano, el pastor ahí, mira, la corbatita, la carita, el conocimiento que tiene. Óigame, he conocido hermanos con tanto conocimiento que realmente me quedo yo con la boca abierta. Digo, estos son unos teólogos tremendos, pero su vida da mucho de qué hablar. Conocimiento sin humildad, hermanos, no sirve para nada. Conocimiento con humildad se traduce en Espíritu Santo. Amén. Y por consecuencia tienes sabiduría. ¿De qué nos sirve el conocimiento si no hay sabiduría, hermano? No todo lo que brilla es oro. Vamos a empezar a sacar los dichos. No todo lo que brilla es oro. Preocupémonos de ser oro, hermanos, usted y yo, porque Jesús viene por oro, oro puro, oro purificado por el fuego de la prueba, oro que fue procesado por el fuego de la prueba, como en este tiempo, pero que supo purificarse en la palabra del Rey, que supo ser la iglesia que Cristo viene a levantar. Estamos listos para recibir a nuestro Señor en las nubes. Estamos seguros, hermanos, 100% seguros. 99, recuerde que no sirve. Se oye bonito, hermanos, en lo que hacemos secularmente, ¿verdad? Ya 99, oh, estamos bien. Pero con Dios es al 100. Ahora sí, al 100, como verdad se usa también muy popular. Con Dios es al 100, hermanos. Con Dios no hay términos medios. Recuerde que al Señor un término medio le produce vómito. Amén. ¿Dónde estamos, hermanos? Estamos listos para recibir a nuestro Dios en las nubes. Todo lo bueno que Dios me enseñó a hacer en su palabra lo estoy haciendo cada día. Porque al que no sabe hacerlo, al que sabe hacerlo bueno y no lo hace, le es pecado. No hay vuelta de hoja. Pueda justificarlo como queramos justificarlo. Usted y yo, hermanos, somos bien buenos para llamarle otros nombres santos a cosas que a Dios no le agradan. Soy ser humano, somos tremendos y lo hacemos sonar tan bonito que no, sí, ¿verdad? Nadie nos gana con eso. Pero para Dios lo santo es santo y lo puro es puro. Es tiempo de meditar, hermanos, en ello. Estamos listos para ir con Jesús al cielo, o estamos listos para presentarle a nuestro Dios nuestro arrepentimiento. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de tus pies, Dios. Señor, implorando una vez más misericordia, Señor. Mira este cuerpo, Señor, que quizás en muchos tiempos, Señor, lo he querido, Señor, convertir en un puerco. Padre, ten misericordia de tu iglesia, Dios. Queremos ser el cuerpo de Cristo. Queremos ser esa iglesia santa, sin mancha y sin arruga que tú vienes a levantar, Dios. Enséñanos, Dios, cada día a santificarnos en tu verdad.
en la verdad de tu palabra, Dios. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, y nos arrepentimos en polvo y ceniza, Dios. Perdona nuestras ofensas. Perdona nuestra frialdad y apatía, Dios. Perdona, Señor, cuando te hemos negado con nuestras acciones, papá. Enséñanos a amarte más cada día, Dios, y a poder santificarnos día a día, Señor, en nuestra vida. Oh, Señor, queremos estar listos, Dios. Queremos irnos, Señor, a gozar allá en tu hermosa presencia, Dios. Todos juntos. Poder llegar al trono de Dios, al hermoso tabernáculo, Señor, al santuario, a la nueva Jerusalén. Todos juntos, Dios, como un cuerpo que somos. Y poder estar ahí delante de ti, Señor, diciendo: Señor, fue difícil, pero hemos llegado. Nos esforzamos, Señor, cada día por amor a ti, papá. Peleamos la buena batalla, Dios. No fue fácil, pero peleamos la buena batalla y acabamos la carrera. Que podamos llegar así, Señor, tu iglesia. Amado Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Padre.